Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Ramón. Un gusto, hermano Daniel. Sí, bueno, retomemos donde lo dejamos la semana pasada, pero primero me gustaría escuchar de ustedes qué de lo que vieron la semana pasada les llamó la atención, les pareció interesante, qué no les gustó, si hubo algo que no están de acuerdo, también queremos escucharlo. En este espacio estamos abiertos a escuchar todos los comentarios que tenemos. Este es un espacio para crecimiento. Eh, no buscamos aquí religiosidad, lo que buscamos es profundizar en la palabra. Entonces, todos los comentarios son bienvenidos, mientras sean en respeto, por supuesto, a Dios y a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué les gustó de la semana pasada? ¿Qué escucharon que fue distinto, que les haya llamado la atención? ¿Qué investigaron, qué profundizaron? ¿Qué pensaron, qué meditaron? Si hubo algo que verdaderamente les tocó las fibras, como digo yo. Pueden abrir sus micrófonos. No pensaron en nada en lo absoluto. No les sirvió. Estamos en problema, hermano Ramón. A nadie le gustó. Pero menos No, mal que siguen no. conectados. Por lo menos están conectados hoy. Están meditando, hermano, Ah, para que, como dicen dicho, que es mejor callar que locamente hablar. Entonces, están meditando para decir bien las cosas, hermano. Bueno, usted, hermano Ramón, ¿qué escuchó la semana pasada Vea, que- hermanito, ahorita me duele hasta la risa, pero yo quería más bien como hacer una pequeña observación, si lo puedo decir así. Claro, con todo gusto. Recuerden que cuando Felipe llegó allí a este pueblo de Samaria, mucha gente se convirtió, ¿cierto? Ujú. Así Pero es. después el Señor, digámoslo así, no sé cómo, ni cuándo, porque no sé exactamente cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo alcanzó a quedarse Felipe allí en aquella región de Samaria, que tuvo que subir el apóstol Juan y Pedro a, a imponer el Espíritu Santo sobre los creyentes para que tuvieran las carismas del Espíritu. Pero algo que yo miro y admiro es que a veces, hermanos, sucede, ¿no? De pronto con algunos predicadores que estamos enseñados a trabajar en iglesias con bastantes personas. O sea, nos motiva, nos anima a estar entre bastantes hermanos. Pero a Felipe lo mandaron fue para el desierto y allá solamente encontró un alma. Y esa alma para mi hermano, como estamos en el tema del evangelismo, representa la sangre y el costo que Cristo pagó en la cruz. Entonces, para mí hablar del evangelio es hacer mucho énfasis en el precio, en el costo que Cristo pagó para salvar, así fuera un alma. Y Felipe es un representante de ello. Felipe fue enviado a salvar una sola alma. Quizás otro hermano hubiera dicho en nuestro tiempo, no, hermano, que se encargue otro que vea, yo estoy aquí cuidando 20, 30 y 40 y 50. Pero vemos que no, que cuando hay que salvar un alma hay que dejar a un lado, como dijo el Señor, ¿cierto? Hay que ir a buscar la perdida porque las 99 pues ya están salvas. Entonces a veces como que no hemos mirado muy bien el Evangelio por ese lado, no sé, es un comentario que quería hacer y ya ustedes, no sé qué tema va a exponer mi hermano Daniel en esta noche, pero quería dejarlo ahí como en remojito para que estén pensando en esto que le estoy diciendo en esta noche. Gracias, hermano Daniel. Sí, el tema del eunuco es muy interesante porque sí, sí, si bien es cierto, como usted dice, pero el eunuco, ¿qué cambios hizo él en su área? Se considera que él fue el primer evangelizador allí, en Amén. Etiopía. Así lo Entonces, creo. de que Dios lo dirigió a moverse a Felipe, a que le predicara el evangelio a él, a una sola persona y no quizás a una multitud. De todos modos, Así es. el efecto posterior fue bastante grande. Amén, amén. Ujú. Muy bien. Y es que de pronto uno a veces piensa, pero en el desierto, ¿qué alma habrá para salvar? Y ahí está el problema, que nosotros comenzamos a razonar y no dejamos que Dios actúe. Ujú. En ese Pero desierto, ¿qué almas va a haber para salvar?
Ujú. Pero es que no era solamente el alma de él, sino todos los que vinieron detrás de él. Hermana Linda, ¿tiene algún comentario? Hermana Linda, sí, por favor. Tiene su mano levantada. Amén, hermano. Bueno, sí le iba a decir porque este, cuando a mí no me querían bautizar el predicador, porque yo vivía en un pueblo que quedaba lejos de Barinas, y él Mm, me decía que no me podía bautizar, y yo, no, usted me bautiza porque me bautiza, y yo veré cómo hago, me las arreglo para asistir y todo, y me tuvo que bautizar, hermano. Y Ujú, vea que por amén. medio de mí, ahora hay una iglesia en ese pueblo, ujú. En Brusual, Amén, ¿verdad? amén. ¿ve? En Entonces, Brusual. en Brusuara hay una iglesia. Ujú. Yo fui la primera y primera alma allá, y por medio de mí, bueno, yo fui invitando, evangelizaba allá en Brusuar. Eso sí, una iglesia llena de mujeres, hermano. Hay muy Amén. poquitos hombres, pero ya hay como 50. Sí, ¿Ve? me parece que hay una concepción errada entre predicadores, pastores, evangelizadores y maestros, Ujú. de que muchas veces piensan de que ellos son los que tienen que decidir a quién bautizan y a quién no bautizan. Y eso no es Ah, decisión de ellos. imagínese, Eso no es decisión de claro. ellos. Porque quien mueve a las personas a que se reúnan en algún sitio en particular es el Espíritu Santo, como en el caso este Amén. del eunuco. Felipe no fue allá para que él se reuniera en Samaria. No, él continuó su viaje a su tierra y allí comenzó él el movimiento cristiano allá en su tierra. A él se le adjudica el comienzo del movimiento cristiano en Etiopía. De hecho, este, en la época moderna de tanta importancia son los etíopes para los judíos que cuando hubo la guerra civil allá, eh, el gobierno de Israel metió comandos en Etiopía para rescatar a los judíos allí, para traerlos de vuelta a la tierra, a Israel. Entonces son consideradas personas muy queridas por parte de ellos, son sus connacionales desde el punto de vista espiritual y religioso. Sí, hermano Siul, tenías tu mano levantada, por favor. Sí, mi hermano, quería comentar que hemos estado enfocando en la importancia del Evangelio para Dios, para la salvación de las almas, la gran responsabilidad que tenemos de enfocarnos en dar a conocer el Evangelio, en recordarlo nosotros, porque no hay otro Evangelio, y también parece que al pasar de los tiempos nos enfriamos y se nos olvida hasta qué es Lo el volvemos a repetir. Evangelio a nosotros mismos y cómo llevarlo a otro, llevar a otro lo que tú no tienes presente, lo que no tienes claro, lo que no sientes, lo que no es parte de ti. Entonces, qué interés de cada uno que Dios ha puesto, el querer como el hacer estar aquí para saber y precisar el Evangelio de Cristo y ver, la semana pasada veíamos ese fruto que es cuando el Espíritu Santo habla, convence y se presenta el Evangelio y hay respuesta cuando están los frutos maduros, cuando salimos al campo a recoger la cosecha, que es mucha, que es muchísima y que a veces hemos limitado o nos hemos distraído también y no estamos enfocando en llevar el Evangelio. Cristo viene por segunda vez y lo que nos encomendó para prepararnos es predicar el Evangelio, ante todo primeramente como también lo recibieron aquellos para salvación. Y hoy recordaba que mientras salimos a predicar el Evangelio, Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Y he estado repitiendo eso hoy. Mientras salimos a predicar el Evangelio, mientras salgamos a predicar el Evangelio, Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Gracias, Amén, hermano. amén. No, gracias a ti, Siul.
Y algo que yo mencioné la semana pasada es que a nosotros, los cristianos, el evangelismo o el evangelio nos tiene que salir por los poros. Nosotros Amén. tenemos que ser el evangelio. Tenemos que ser el evangelio en vida. Que nosotros a cada rato veamos una oportunidad, predicamos el evangelio. Y lo que vamos a ver es que es fácil, es sencillo, no es complicado, pero tenemos que tener, como dijo el hermano Siul, hemos perdido el foco porque el evangelio es la base del cristianismo. Nos acostumbramos a enseñar tanta doctrina y tanta palabra, pero se nos olvida de que la base es el evangelio y luego estamos predicando toda una serie de cosas y se nos olvida el evangelio y ya no lo predicamos, ya no lo presentamos y ahí es donde está nuestro problema. Perdemos el foco completamente y todo tiene que comenzar con el evangelio. Tenemos que siempre regresar a las bases, siempre regresar a las bases. Yo me acuerdo de muchos deportistas de élite. Muchos lo que hacen es cuando ellos ya pasan un tiempo de descanso entre una temporada y otra, vuelven otra vez a tomar las bases. En el caso del golf, por ejemplo, es cómo agarrar el palo de golf, el grip, lo que se llama el grip, la empuñadura del palo. Cuál es la postura correcta, cómo es el approach, etcétera, etcétera. Hay unos de los grandes, eh, y casi todos verdaderamente regresan a eso, regresan como a decir, ok, tengo que volverme a enfocar y tengo que comenzar desde el principio todas las bases. Y es lo mismo para nosotros, tenemos que siempre regresar a las bases, no nos podemos olvidar de eso. Así como también nosotros nunca nos debemos olvidar de dónde hemos salido. Podemos estar algunos de nosotros aquí en este país, pero somos latinoamericanos. No debemos olvidar nuestras bases, no debemos olvidar de dónde salimos, nuestra tierra. Eh, por lo menos yo pienso así. Y creo que en las cosas de Dios también. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos Lucas 8:1, donde nos damos cuenta que Jesús mismo, él predicaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y los 12 estaban con él. En Hechos 8:12 vimos lo que el hermano Ramón dijo, del eunuco, en que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. El efecto del evangelio es Amén. la obediencia al evangelio que culmina en primera instancia con el bautismo, pero de ahí continúa con la perseverancia, la obediencia. Pero el bautismo es como el broche de oro, ese cierre que hay en la primera etapa. Vimos Efesios 1 del 12 al 14, donde se menciona que el evangelio de vuestra salvación y que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, a través del evangelio es que nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos sellados. De ahí vimos Romanos 1, 16, 17, con el cual culminamos la semana pasada, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces a le dedicamos un poquito de tiempo, bueno, a todos le dedicamos tiempo, pero a un poco más de tiempo en el sentido de que tenemos que reconocer que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el evangelio puro, simple, directo, apegado a la palabra, que es que es lo que salva, no nosotros, no lo que nosotros decimos como seres humanos, no lo que nosotros queremos inventar. No, no es eso. Es lo que Dios, es la palabra de Dios, que es el evangelio en sí. Entonces, en eso debemos enfocarnos, en no creer que somos nosotros,
sino que el Evangelio por sí solo no necesita nuestra ayuda. Necesita nuestra ayuda en el sentido de predicarlo, porque esa es la labor nuestra, es predicarlo. Como vimos la semana pasada, eh, Juan 6:44, en Juan 6:44 nuestro Señor Jesucristo dice que nadie viene a Él si el Padre no lo trae. Entonces, ninguno de nosotros acercamos a nadie a Jesucristo al punto de salvación. No somos nosotros. Esa es obra del Padre. Y la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y, y la obra de nosotros, nuestra parte, nuestro trabajo, que es lo más sencillo de todo, es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio puro y simple. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, aprender a predicarlo puro y simple, sin mayor adorno, porque no se necesita. Cuando ese fruto ya está maduro, que está listo para ser cosechado, que es la mies, que después lo vamos a ver en Lucas 10, pero cuando está ese fruto maduro listo para ser cosechado, que ya el Padre lo ha traído a Cristo y el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado en el momento preciso, y nosotros le presentamos el Evangelio, todo se une, los tres componentes. Y la persona entonces decide obedecer el Evangelio bautizándose. Hermana Marina, tienes una pregunta. Sí, hermano, quisiera aportar con relación a lo que es el Evangelio. Claro, con En todo lo gusto. personal, en lo personal, yo creo que no todas las personas saben lo que es el Evangelio. La mayoría de las personas no saben, Marina. Eso es lo No, más grave. La mayoría de las personas no saben. no. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar? Porque evangelizar significa comunicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a comunicar a lo que no sabemos? O sea, porque en Corintios, en 1 Corintios 15 lo dice claramente. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, por lo menos en la distribución, veo algunas personas que hablan de todo menos de eso. Amén. Nunca Así invitan es. tampoco, nunca invitan tampoco a las personas a bautizarse. Veo que no utilizan Hechos 2:38, o sea, le hablan de otros temas, son Ujú. importantes, pero del Evangelio netamente no le hablan. Entonces, a esa persona tenemos que aprovechar el tiempo porque no sabemos si esa persona vuelve a estar con nosotros otra vez. O sea, sí hay personas que le podemos hablar hoy, mañana, sí, porque están en nuestro círculo. Pero esa persona que vemos así, tal vez una persona de Uber que me toque a mí, tal vez tengo esa única oportunidad de hablarle. Entonces se van por las ramas. Yo veo como que en realidad no saben concretamente lo que es el Evangelio, de verdad que no. Sí. Entonces, quería comentar una experiencia que tuve también el miércoles pasado con una señora que ella dice que ya tiene 30 años en la iglesia, es pentecostal. Y nos dijo, ay, qué bonita la palabra, ay, sí, sí, pero les faltó algo. Les faltó la oración del pecador. Así todos se aceptan y todos se van con Cristo en su corazón. ¡Wow! ¿Y qué le respondiste, Marina? Yo le dije que me busque la cita bíblica donde eso pasó. Ujú, ¿Cuál es el ejemplo? ¿En qué se basan para hacer eso? Porque la Biblia lo que invita es al arrepentimiento y al bautismo. ujú. Y a la Después de confesión, creer, y a la confesión, y a la sí, confesión de creer, que Jesucristo es el Señor. Ujú, sí, creer implica confesar. Creer que implica confesar, arrepentirse y bautizarse. Eso yo le ujú, expliqué. Entonces, bueno, búsquenme la cita donde dice que todos hicieron una oración en conjunto, que alguien pasó al frente. Búsqueme donde dice eso. ujú. Entonces, nada, intercambiamos teléfonos. Le dije que usted iba a hablar con ella. Si me llama, ya usted sabe, Ok. va a hablar con usted sobre ese punto. Pero ella se quedó muy sorprendida de que no hiciéramos eso. Ujú. Porque según ella, Eso es si, lo que si salva. alguien hace, ajá, ya Ujú. está salvo. Sí. O sea, ella nos dice como que nos faltó ese puntito. Todo muy bien, pero nos faltó ese punto para que la gente se vaya con Cristo en su corazón. Ujú. ¡Wow! Yo me quedé Sí. anonadada. Pero como quiera, ella, aunque tiene sus 30 años en esa iglesia, no me pudo demostrar dónde dice eso. Porque no existe la oración del pecador en la Biblia. Nadie se salvó orando en la Biblia. La O sea, concepción, la falsa concepción que tienen, la falsa creencia donde ellos están velados,
es que ellos piensan que con hacer una oración son perdonados, porque la oración del pecador es más o menos la siguiente, palabras más, palabras menos, es Jesucristo, eh, me arrepiento de todos los pecados, perdóname Señor, te acepto en mi corazón, gracias por salvarme, amén. Más o menos, palabras más, palabras menos. Bueno, Sí, así es. más palabras que las que yo digo en todo caso, pero es el concepto, ese es el concepto, pedir perdón, arrepentimiento, creo en ti, te recibo en mi corazón como que nosotros le estamos haciendo a veces un favor a Cristo con eso. A veces suena así, en algunas oraciones las he escuchado de esa manera. Yo hice la oración del pecador cuando yo me entregué a Cristo, porque yo pensaba que así era, así me enseñaron, así lo aprendí de la radio, y yo lo hice. Pero después me di cuenta de que eso no era así, porque cada vez que yo pasaba por Hechos 2:38, 22:16, 19 del 1 al 5 y otras partes, algo me pinchaba. O sea, yo literalmente sentía como que me pinchaba el Espíritu Santo. Estudia esto, revisa esto, hasta que ya llegó el punto en que lo hice y me puse a estudiarlo y aprendí eso y caí en cuenta de que estaba yo mal bautizado, así como veo que están mal bautizados muchos denominacionales. Eh, y, y ojo, no es que el Espíritu Santo no obre en los que se entregan bajo la oración. El Espíritu Santo sí obra, porque la gente lo está haciendo con amor, con entrega. Yo lo hice con amor, con entrega. Y el Espíritu Santo obró en mí. El Espíritu Santo me transformó. Hubo transformación, no tengo dudas de eso. La gente se daba cuenta de la transformación en mí. Y Y no porque yo era una persona mala, porque yo era una persona muy, muy buena en todo caso, pero notaron transformación en mí. Este, pero la verdadera transformación, la transformación mayor, fue desde que yo me bauticé correctamente. Ahí sí vi que fue mucho más poderoso, mucho más el entendimiento de la palabra, el discernimiento, cosas que nadie nunca me había dicho, las veo yo y que nadie las ha visto antes. Eso lo adquirí desde el momento que yo ya me bauticé correctamente, que me volví a bautizar. Entonces, sí, hermana Marina, el problema es que de los que vienen, por ejemplo, en el caso de nosotros que vienen las personas a buscar alimentos y los ponemos en grupos para presentarle la palabra, tenemos un inconveniente que no todos los maestros o todos los que ahí presentan la palabra presentan el Evangelio. Tienes toda la razón, es cierto. En eso tenemos que trabajar allí en Impact para que el hermano Alejandro también tome nota que está aquí con nosotros. Eh, pero lo más importante a caer en cuenta es que si le preguntamos allí, si usted en sus grupos, hermana Marín, usted comience con esa pregunta. ¿Quién me puede decir aquí qué es el Evangelio? Y usted va a ver que la mayoría de las personas no pueden ni siquiera, no saben nada de qué es el Evangelio, No, incluyendo las personas que están no. bautizadas. Ojo, siempre hay uno, dos o Ujú. tres bautizados. Muchas veces ni siquiera ellos saben expresar lo que es el Evangelio. Entonces es impresionante de que son tantas las personas alrededor nuestro que no tienen para nada el Evangelio que eso es lo que la iglesia tiene que estar abocada, a predicar el Evangelio. Ya en todo caso, si es necesario, dejemos de predicar todo lo demás y enfoquémonos en predicar el Evangelio, que cada uno de las personas, de nuestros miembros, entiendan lo que es el Evangelio y lo articulen, porque también dentro de nuestra propia iglesia, muchas personas no saben lo que es el Evangelio o te dicen algo muy general, pero no entienden qué involucra completamente y sobre todo no tienen la capacidad de presentarlo. Y eso es algo que debemos todos trabajar en eso para que la iglesia se convierta y todas las iglesias se conviertan en iglesias evangelísticas, verdaderamente que las personas conozcan lo que es el evangelio y que de allí ya lo puedan presentar a sus familiares, a sus amigos y al resto de la gente. Sí, hermano. También me he dado cuenta que cuando
una persona evangeliza, bueno, cree que está evangelizando, lo que cuenta es su testimonio. Y No, puede ser tampoco. parte de, pero eso no es el evangelio. Sí. Claro que no. El El evangelio es buenas testimonio, noticias sí, y noticias hermana Marina, sí, el testimonio es importante para capturar la atención, pero hay que llegar al evangelio como usted está diciendo. sí, puede ser parte de, pero veo que hay personas que se quedan solamente con eso y me sané de esto y no sé, ese no es el evangelio, porque el evangelio significa buenas noticias. O sea, noticias son hechos. Cuando vemos un noticiero son los hechos, lo que pasó. Y lo que Ujú. nosotros tenemos que anunciar es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Todo lo Sí. demás es periférico. O sea, puedo hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, sí, pero acordémonos de la mujer samaritana que siempre la tomamos como ejemplo. Ella lo que anunciaba que este es el Cristo. Y Ujú, todavía Jesús estaba vivo, o sea, ella no tenía el evangelio completo, pero ujú. sí decía lo que había hecho con ella. Pero sobre todo porque los samaritanos también esperaban a Cristo. Eso era su mensaje principal. Este es el Cristo. Entonces, nosotros pensamos que con decir nuestro testimonio personal, que es bueno, ya estamos evangelizando. Y no, no es así. Ujú. Amén. Hermano Ramón. Sí, mi hermanito, quería de pronto hacer una lectura aquí en Efesios capítulo 3. Ujú. ¿Quién puede? Si leemos del capítulo 1 al 3 directamente, porque desafortunadamente como la Biblia la dividieron en capítulos y en versículos y le ponen un poco de temas que ni siquiera tienen nada que ver con el Evangelio, pero yo creo que una de las cartas que nos hablan claramente de lo que es el Evangelio es precisamente esta carta de Efesios, del capítulo 1 al 3. Llegamos dice el apóstol Pablo en el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo cuál podéis entender, versículo 4 lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, porque el Evangelio prácticamente era un misterio, que Dios lo había preparado según Efesios 1:4 desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de él. Ahora en el versículo 10, el apóstol Pablo le está diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Estoy completamente seguro que si nosotros como iglesia de Cristo, los hermanos y las hermanas leyéramos en orden esta carta, al menos los primeros 3 capítulos de esta carta, vamos a entender qué es realmente el Evangelio, porque es que ahí está plasmado lo que Cristo vino a hacer con el propósito de Dios, de lo que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso yo también cuando trato de evangelizar a alguien, hago que lea, porque es que el apóstol Pablo dice que leyendo lo podemos entender. A veces no necesitamos explicarle a las personas, pero sabemos también que hay personas que como no tienen la luz de Cristo o están muy cerrados en su manera de pensar o de sentir, no les es fácil. Pero creo que si el apóstol lo dice, es porque sí se puede leer y entender, hermano. Quería como resaltar esta parte, porque es esa la sabiduría que Dios nos pide que prediquemos a través del Espíritu. No es que prediquemos de Génesis a Apocalipsis, porque a algunos hermanos se les ha enseñado que sabiduría es conocer toda la Biblia. De pronto hace parte de la sabiduría, pero en cuanto a salvar las almas, la sabiduría es saber enseñar bien ese plan de salvación. Gracias, hermano Daniel. Bien. Para mí la sabiduría es que de lo poco que se haya aprendido, aplicarlo. Amén. Porque se puede conocer toda la palabra y aplicar muy poco o no aplicar nada, y eso no es sabiduría. Eso Amén. queda en algo vano. Continuemos entonces. Nuevamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, nuevamente, el Evangelio no necesita ayuda. Nosotros lo que tenemos Ujú. que aprender es a decir lo más corto, lo más simple, lo más directo, el Evangelio, porque cuando la persona está lista, el fruto está maduro, y nosotros le presentamos el Evangelio, el Espíritu Santo convence de pecado y se hace la obra. Y por eso es que nos ha sucedido a nosotros que muchos bautismos son inmediatos. Y es eso lo que está sucediendo, como sucedía en el primer siglo. Los 3000, ¿cuándo se bautizaron? No fue que dijeron, ok, lo vamos a pensar
y vamos a estudiar un poquito más, quiero un segundo estudio, un tercer estudio, un cuarto estudio, ya veremos dentro de un mes cuando entienda un poco más a Jesucristo. No, es la obra de Dios, no es obra nuestra, esa es obra de Dios. Amén. Y nosotros no tenemos que buscar convencer a nadie. Tenemos que olvidarnos de eso, tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros buscamos convencer a alguien como tal, lo que estamos haciendo es que lo estamos convenciendo a nosotros. Entonces lo estamos convirtiendo quizás a nosotros, pero no verdaderamente a Cristo, porque la persona no estaba lista. Tenemos que respetar eso de Dios. Nosotros no podemos hacer Amén. el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya la hermana, ya mencionaron Primera de Corintios 15, pero veamos acá. 1 Corintios 15, 1, 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y esto fue lo que dijo la hermana Marina y el hermano Ramón, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es la base del Evangelio, el predicar la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero tampoco es suficiente con decirle a alguien: ah, ok, Cristo murió por ti, resucitó y fue sepultado y resucitó, y listo, ya chao contigo. Ya eso es el Evangelio. No, porque también se necesita mencionar qué involucra el Evangelio. No es completo tampoco solamente mencionar esto. Hay que continuar con lo que involucra. ¿Qué es lo que hay que cumplir? No, bueno, lo voy a tener en la casa. No lo ¿Qué es traje. lo que hay que cumplir? ¿Qué es lo que hay que cumplir para que se efectivice esa obra completa en la persona, para que de allí nazca de nuevo, y una vez que nace de nuevo, de allí perseverar? Entonces, primero, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún otro hermano? Hemos repetido lo que dijimos la semana pasada. Ahorita solamente hemos agregado esto, que ya se adelantó la hermana Marina y el hermano Ramón. Muy bien también por eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún otro hermano que tenga alguna pregunta? Continuemos. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Separemos aquí dos puntos. Este es un versículo que usan los denominacionales que creen eso que estaba mencionando la hermana Marina, que con solo creer es suficiente. Ellos dicen que con solo creer es suficiente, pero le agregan la oración. ¿Y qué están haciendo? Están cometiendo un pecado mayor, porque le están agregando a la palabra algo que la palabra no dice, que es orar. Y además, ellos dicen que ustedes que hablan del bautismo y que el bautismo entonces es una obra, pero ellos lo que hacen es lo siguiente: agregan la oración, lo cual es una obra, porque si el bautismo es una obra, el orar también es una obra. Ellos están orando adicionalmente, pero además de estar orando, en la oración ellos piden perdón, en la oración ellos dicen que se arrepienten y que reciben a Cristo en su corazón. Entonces, también están obrando allí. El bautismo, a la hora de la verdad, es menos obra que todas esas, porque en el bautismo nadie se bautiza. En el bautismo a uno lo bautiza. Entonces, menos obras que las otras. ¿Y qué es el oír? El oír sería una obra entonces. Y el creer, ¿qué es el creer? También es una obra. Y si nos damos cuenta en toda la Biblia, siempre que hay un acto de fe, viene con una acción, viene con una obra. Entonces, lo que pasa es que obra, en el contexto en que se usa, es las obras que nosotros hacemos para llegar al cielo,
por nuestros propios méritos, no a través de Jesucristo. Eso es lo que obra, a lo que se refiere el contexto de que somos salvos por gracia y no por obras. Pero bueno, volvamos entonces aquí. Pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces ellos utilizan mucho esto diciendo, ven, si el bautismo fuera tan importante, entonces Pablo no le estaba dando ninguna importancia al bautismo. No, ¿por qué? Porque si Pablo hubiera bautizado, se hubiese puesto a bautizar a todos los que él evangelizaba y todos los que se iban convirtiendo, Pablo no hubiera tenido tiempo de predicar el evangelio. Cada uno tiene su acción. Pablo predicaba porque él tenía todo un ejército allí de discípulos que estaban bautizando. Él no tenía por qué estar bautizando, porque no es Pablo el que hace la obra. Es más, el mismo Pablo usa esto como ejemplo también, el que él no bautizaba, lo usa para decir es que no, es a Cristo a quien tenemos que realzar, no al que está bautizando, si es Pablo, si es Silas, o sea cualquiera, no. Porque entonces la gente se estaba acostumbrando a que no, yo fui bautizado por Pablo, entonces estoy bien bautizado o pertenezco al bautismo de Pablo y el otro del Juan el Bautista y así sucesivamente. Y no, no es eso. Eh, lo que quería dar a entender Pablo aquí es que él no era su función bautizar, porque si él se hubiera puesto a bautizar no le hubiera dado chance de viajar tanto y de predicar tanto y de enseñar lo que él tenía que enseñar, porque él tenía otras funciones. Aquí lo interesante es que debemos tomar en cuenta, no con sabiduría de palabras, no es nuestra astucia la que convierte a la persona, no es una labor de venta que hacemos nosotros, no tenemos que estar usando ninguna artimaña nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación por sí mismo, no necesita nuestra ayuda. Directamente el Evangelio salva, sin nuestra ayuda. Entonces nosotros no tenemos que estar con sabiduría de palabra, más bien lo que tenemos que hacer es presentarlo nuevamente de la manera más pura, más simple, más directa, no agregando y adornando mayores cosas. ¿Pero para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Más bien si nosotros usamos demasiadas palabras que las personas no entienden también, palabras muy grandes de predicadores y de maestros, puede que no funcione el mensaje. Entonces, más bien tenemos que dejarlo puro, simple y concreto. Primera de Corintios 9, del 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Pablo nos quiere decir de que todos nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y si lo anunciamos de buena gana, de buena voluntad, con gusto, vamos a tener recompensa. Pero si lo anunciamos de mala gana, pero lo anunciamos, bueno, hemos cumplido. Pero cuidadito si nosotros nos negamos a anunciar el Evangelio. Ay de mí. Los ayes, ese ay allí es cuidado, que hay castigo. Tenemos que tener cuidado. Yo sí creo que si nosotros no nos cuidamos y no nos ponemos las pilas en evangelizar adecuadamente, en aprovechar las oportunidades que nos da Dios para presentar el Evangelio, se nos va a llamar a cuentas por eso, en el momento preciso que nos corresponde. Lo bueno es que
por cada alma que nosotros ayudemos a reconciliar con Cristo, multitud de pecados también se nos perdonarán. Entonces, por ahí tenemos cómo compensar, pero tenemos que trabajar en anunciar el Evangelio. Es nuestra obligación. ¿A quién? A los que estén listos, a la mies. Y mientras tanto, como nosotros no podemos reconocer quién es la mies y quién no es, quién es ese fruto maduro que ya está listo del otro fruto, nosotros tenemos que predicarle a todos y de allí, de acuerdo a eso, vemos el que recibe la palabra con gana, con gusto y ya se quiere bautizar, ese era mies. El que no, no era mies todavía, podría ser que todavía le falte algún tiempo, pero hemos plantado una semilla. Hermana Marina. Sí, con relación a que Pablo dice que no lo ha mandado Dios a bautizar. Pablo se bautizó porque vemos que bautizó al carcelero. Sí, él decía, no, es que yo no he bautizado, y entonces él se recuerda a este, a este, a este, a este, a este, y menciona unos cuantos. Claro que Sí, bautizó, o pero sea, no era la función de él porque él estaba dedicado a predicar el evangelio en masas. sí, claro. Los anabatistas, o sea, los que están en contra del bautismo, dicen que Pablo dice ahí que no se bautice, eso es lo que quieren decir, pero en realidad vemos que él sí bautizó y que, por ejemplo, en Romanos 6 dice, sepultados con Cristo por el bautismo, bla, bla, bla. Él siempre hablaba del bautismo porque este, ese es el evangelio también, o sea, es parte de, no es que podemos decir que Pablo, pero algunos pentecostales sí lo piensan, Sí, dicen que Pablo profundicemos ahí contra. en eso, sí, profundicemos en eso que usted mencionó ahorita del carcelero de Filipo. Los bautistas, y no sé si los pentecostales también, pero ellos utilizan ese versículo donde dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Y dice, ahí está, es creer es suficiente para ser salvo. Mm, Pero entonces, pero si nosotros lo que tomamos viene eso, después, pero si nosotros tomamos eso, tú y tu casa, entonces, quiere decir que toda tu casa es salva a pesar de que tu hijo no crea. Y no es así. Ya sabemos que eso tampoco es así. ¿Y qué pasó acto seguido? Primeramente, ¿qué pasó con el carcelero de Filipo? El carcelero de Filipo, cuando él estaba dormido, estaban cantando alabanzas, orando y cantando alabanzas, él estaba dormido, viene el terremoto, el temblor fuerte, se abren las puertas, él se despierta, ve las puertas abiertas y dice, ay, se me escaparon. ¿Qué me va a pasar? Me va a matar. Cuando se enteren me van a matar, así que yo más bien me voy a suicidar. Agarró su espada y se iba a suicidar. Y allí Pablo le dice, espérate, aguanta, no te suicides, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces él va y sucede esto, que le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, cree tú y tu casa y serás salvo. Ok, pero ¿qué pasó acto seguido? se bautizaron. Se fueron a la casa de él, se predicó el evangelio en la casa del carcelero y de allí se fueron a bautizar. ¿A qué hora fue eso, más o menos? No tenemos la hora exacta, pero fue después de la medianoche y fue antes de la madrugada. ¿Por qué tenía que ser antes de la madrugada? ¿Por qué creen? para que nadie descubra que habían salido de la cárcel y que el carcelero los llevó a su casa. ¿Qué hubiera pasado si descubren al carcelero que él sacó a Pablo y a Silas de la cárcel? Lo matan. Y ojo, dejó la cárcel sola, él abandonó la cárcel en su turno de trabajo. ¿Qué le hubiera pasado, William, a él? Le aplicaban la misma sentencia que tenían todos los presos. Entonces, Era peor porque él había sacado dos presos de allí. claro, Y además de que había dejado la cárcel. Entonces, ¿ustedes creen que si el bautismo no fuera tan importante, Pablo y Silas le hubieran hecho correr ese riesgo al carcelero? De ninguna manera. Le hubieran dicho, no, ¿sabes qué?
tranquilo, te puedes bautizar mañana o pasado. Cuando salgamos de aquí, vamos a tu casa y te bautizamos. Es más, buscamos un sitio donde haya agua calientita, porque a esa hora de la madrugada, entre la 1 de la mañana y 4 de la mañana, el agua es fría ya, aun así estén en verano. Y yo no recuerdo en qué época estaban allí, donde el carcelero, pero toda agua allí es fría. Y hubiera dicho Pablo, no, no, y encontramos un agua calientita para meterte allí cuando nosotros estemos ya descansados, que salgamos de aquí de la cárcel. O si no, si nosotros nos quedamos más tiempo, te mandamos un discípulo mañana para que te bautice, o mañana o pasado, o dentro de una semana, porque no importa, puede ser dentro de un mes. No, la premura era, bauticen ahorita, ¿por qué? Porque esa es la premura que tenemos que tener nosotros de bautizar a la persona cuando la persona está lista. Y la hermana Marina es testigo porque la hermana Marina no me creyó cuando yo dije en una oportunidad, yo dije, si alguien me dice a mí, yo solo tengo a las 2 de la mañana para poder irme a bautizar, yo hago todo mi esfuerzo para yo estar a las 2 de la mañana en la iglesia para bautizarle o en cualquier otro charco de agua. A mí no me importa en qué charco sea, no tiene que ser en la iglesia. Una piscina, un charco de agua, el bayú, aún así esté sucio el bayú, yo prefiero meterlo en el bayú, que salga ya por lo menos bautizado, que salga con una infección, no importa, pero por lo menos que tenga la salvación de su alma. Eh, pero la hermana Marina no me creía, entonces justo ese mismo día, creo que fue, o el día siguiente, yo estuve en la noche en la casa de unas personas, evangelicé y allí se bautizó una persona. Dijo que se quería bautizar y salimos y fuimos a la iglesia y la bauticé a las 11:30 de la noche. Y, y si hubiera sido a la 1, 2 de la mañana, a mí no me importa, yo me levanto y manejo la media hora que tenga que manejar a la iglesia y la bautizo, porque para mí más importante es que se bautice y que logre la salvación de su alma, porque yo no sé qué le pasa el día siguiente. Y lo mismo debe haber pensado Pablo y Silas. No, no, uno no sabe qué puede pasar al día siguiente si Dios lo va a llamar a ese día. Entonces nosotros tenemos que estar en la disposición de que cuando la persona diga, ya me quiero bautizar, y si se quiere bautizar en ese momento, busquemos los medios. Busquemos los medios, no, no, no retrasemos. Ah, que la persona no está casada, la persona vive en unión libre. No, que la persona es homosexual. No, que la persona es un narcotraficante, sigue siendo un narcotraficante. O sea, hasta ese día era narcotraficante y ha dicho que se quiere arrepentir, pero todavía sigue siendo un narcotraficante, no es que lo ha dejado. Y entonces nosotros queremos imponerle a la persona que no, tú tienes que dejar tus pecados para que puedas entrar en el reino. ¿Será que nosotros, todos los que estamos aquí, cuando nos bautizamos, éramos completamente libres de pecados? Porque si hubiéramos sido libres de pecados, no nos teníamos que bautizar, porque ya para qué nos vamos a bautizar si somos libres de pecados, si hubiésemos corregido toda nuestra vida. Nosotros no tenemos el derecho de negarle el bautismo a nadie, a nadie. Si la persona cumple con todo lo que implica el Evangelio, nosotros tenemos que bautizarlo. Amén. Si después Hermano sucede, Daniel, sí, un segundito, hermano William. Si después sucede que la persona, si después sucede que la persona verdaderamente no se arrepintió, porque no hay ningún cambio en la persona, no hay ninguna transformación, él quiere seguir su vida de pecado como la tenía, ese es problema de él, no es problema nuestro. Nosotros hicimos nuestra parte, nuestra labor. La hermana Marina sigue con la mano levantada, pero vamos a darle el paso aquí al hermano William ahorita. Hermano William, sí, hermano Daniel, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos esforzamos, sí, por predicar el Evangelio y queremos convencerle a esa persona de que se bautice, pero pero no. no le hacemos entender lo que dice Romanos 6 mismo en el versículo 5 al final, que dice que cuando sale del agua es para resurrección, para andar en Amén, nueva vida. Por amén. eso muchos de nosotros no les queremos negar el agua, porque queremos que ya dejes de ser narcotraficante, homosexual o lo que sea, sin entender que es Dios después de quitarle sus pecados.
que ya transforme esa vida cuando pone el Espíritu Santo en dentro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Y muchas veces el plan de evangelismo no nos funciona porque sí, es muy cierto, entendemos lo que evangelismo está escrito en 1 Corintios 15, pero no le juntamos justamente con Romanos 6 del 4 y 5 y encima con Hechos 2:38, donde tiene que arrepentirse y declarar. El momento que él se arrepiente y va al agua, Dios transforma esas vidas. Y otra más, hermano William, que se nos olvida muchas veces, que yo he visto muchos que se olvidan. Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús Ujú. es el Señor y creyeres que Dios lo Dios lo levantó de los levantó de muertos, será santo. serás salvo. Esa se nos olvida. Ese es uno de los condicionantes importantes y necesarios. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso de obediencia que se adquiere. Yo lo explico de esta manera. Vas a entrar al reino de Dios. Ese reino tiene un rey, que es Jesucristo, porque Dios Padre le dio toda la potestad sobre los cielos y la tierra porque él cumplió su misión. Para entrar en ese reino, nosotros tenemos que hacer ese compromiso de obediencia. Caso contrario, no entramos. Y si logramos entrar por alguna razón y no obedecemos, nos saca. Entonces es un compromiso de obediencia el decir que muchas personas piensan, y si usted le pregunta a cada uno, ¿qué piensas tú que es confesar que Jesús es el Señor? Ah, unos dicen confesar los pecados, otros dicen que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi Redentor. No, no es nada de eso. Es reconocer que es el Señor, quiere decir que Él es mi amo. Yo soy su sirviente, yo soy su súbdito como su rey, soy su esclavo como su amo. Soy su servidor como mi Señor. Entonces es el compromiso de que vamos a obedecer. Es ese compromiso de obediencia, pero nos olvidamos de eso. Las personas en muchas ocasiones se bautizan y no confesaron que Jesucristo es su Señor. Y tienen que confesarlo a viva voz. Eso no se nos puede olvidar. Es una parte intrínseca del proceso. Gracias, hermano William, por tu intervención allí. Muy, muy acertada esa. Sí. Hermano Siol. Mis hermanos, ahora que estaban comentando acerca de lo que Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, y viene estos pensamientos de los conflictos que habían de algunas parcialidades, eh, de quien me bautizó allá en la ciudad de Corinto. Y Pablo llega a decir ahí en Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 5, que la fe de un hijo de Dios o la fe de las personas que evangelizamos no debe nacer ni debe empezar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Olvidamos que el evangelio, que la cruz es el poder de Dios, y ahí es cuando se hace vana porque presentamos otros mensajes o convencemos a la gente con nuestra astucia, los coaccionamos y los llevamos a hacer, a formar parte o a querer estar por circunstancias indebidas en la iglesia, pero no por el poder de Dios, no por el Evangelio, no por Cristo, no precisamente como estaban diciendo ahorita, por el reino de Cristo sobre su vida. Entonces, el versículo 17 de Romanos 1:16, que lo leímos arriba, también dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, la fe en el poder de Dios es importante y las personas son convencidas es por el Espíritu Santo. Amén. No deben ser convencidas por nosotros, de bautizarse también.
Ujú. o de no bautizarse, ninguna de las dos cosas, porque esa es la obra del poder de Dios. Cristo murió en la cruz y si nosotros hacemos vana el poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo, diciéndole que no o coaccionándolo a que sí se bautice, entonces la fe de la persona va a depender de nosotros y de lo que el tiempo que podamos estar con él o como nos pueda ver a nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo convence a la persona, ese es un hijo de paz. Ese es como el eunuco y como el carcelero, y que es capaz de hacer aún estas cosas, poniendo en riesgo su vida, Ujú. pero dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero bautizarme ya. Nadie le está diciendo, se le presentó el evangelio sencillo, el poder de Dios, la grandeza, cómo se hace, pero el Espíritu Santo convence a la persona de bautizarse. Del momento, ¿sí? Se les dice, hoy puede ser el día de salvación, como Pablo lo dice en otra ocasión, hoy es el día, pero la persona debe decidir entregar su fe, debe pedir como le pedían a Jesús, sálvame. Y Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Entonces, es importante esto y creo que por eso Pablo dice allí, entiendo que él dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio para que no se haga vana, pues el poder de Dios, el Evangelio, la cruz de Cristo, ¿sí? Que la excelencia sea del poder de Dios y el Espíritu Santo tenga precisamente el lugar, el que nosotros también no nos impongamos y no apaguemos el espíritu y lo callemos por nosotros hablar de una manera y querer quizás también llenar un reporte para fotos de bautismos o también para decir que somos más santos y que algunos están más preparados para bautizarse que otros y decirle que no se puede bautizar. Entonces, creo que el bautismo es una obra del Espíritu Santo que convence de justicia, como Jesús dijo. A Juan, es necesario cumplir toda justicia, bautízame. Jesús le dijo a Juan. Y esa convicción tiene que tenerla las personas por el Espíritu Santo. Ojalá y no por nosotros, porque eso será de corta duración, hermanos. Amén, amén. Así es. Muchas gracias, hermano Siol. Entonces, vamos a terminar aquí con 1 Corintios 9, 16, 17, que ya vimos. Nuevamente, debemos anunciar el Evangelio. Si lo hacemos de buena voluntad, con ganas, tenemos recompensa. Y qué gusto cuando lo hacemos correctamente y vemos frutos de salvación inmediato. Es una inmensa alegría. El hermano Sion nos puede dar testimonio la próxima semana o la semana siguiente, depende de cuánto tiempo nos tome, de lo que él experimentó cuando lo vio desde esta manera y el gozo que es cuando alguien se bautiza de una. O sea, que en ese momento toma la decisión de bautizarse. Es algo maravilloso. Eh, Tenemos castigo si no anunciamos el Evangelio. Y si sencillamente lo anunciamos, aunque sea regañadientes que nos están arrastrando para ir a anunciar el Evangelio, bueno, cumplimos, pero cumplimos por lo menos. Algo nuevamente para rescatar, algo que no quiero que se les olvide, algo que estén muy claros. El Evangelio es poder de Dios para salvación y que quien trae a las personas a Cristo, quien mueve los corazones para que la persona reciba el Evangelio y lo obedezca, es Dios, no nosotros. Amén. El Espíritu Santo los convence de pecados. Y nuestro papel puro, simple, sencillo, es presentar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Y todavía vamos a llegar a eso quizás la próxima semana, cómo presentarlo fácil, directo, pero ya hemos visto los componentes. Los componentes son sencillos. ¿Cuáles son? Que la persona oiga el Evangelio,
que la persona crea, debe de creer, tiene que tener cierta creencia. ¿Qué es lo que hay que creer? De allí confesar que Jesucristo es el Señor, arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ahí es donde se perdonan los pecados. Los pecados no se perdonan en una oración. Ese primer comienzo para nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, es allí donde se perdonan nuestros pecados. Posteriormente, si oramos para el perdón de nuestros pecados subsiguientes, pero todos nuestros pecados son perdonados en ese momento del bautismo, no en la oración, no en el deseo de que Dios me perdone. ¿Y para qué otro propósito del bautismo? Para recibir el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo completo lo recibimos en el momento del bautismo. Entonces, no olvidemos que nuestro trabajo puro y simple es presentar el Evangelio, sin adornos, no con sabiduría de palabras, no con artimañas, como dijo, creo que dijo artimañas el hermano Siul, no con nuestra astucia, no, no es necesario. Si la persona no está lista, hay que dejarla tranquila. Pero se le presentó el Evangelio, sembramos una semilla, alguien más la regará, o quizás hasta nosotros mismos la regamos posteriormente. Pero quien da el crecimiento nuevamente, ¿quién es? Dios. Dios. Nos está ratificando de que es Dios el que da el crecimiento. Él es el que madura el fruto, no nosotros. Hermano Daniel, Sí, hermano William. es de ahí la importancia y como respuesta a lo que nuestra hermana Marina decía, la importancia de que nosotros debemos de estar seguros de lo que se habla en la palabra de Dios, para que no titubeemos y que la persona que oiga sea convencida, como dice nuestro hermano Zul, no solamente por nuestras palabras, sino por el Espíritu Santo. Cuando la persona ve que usted presenta con determinación, con firmeza, pero sobre todo con la verdad el Evangelio, esa persona es redargüida por el Espíritu Santo, convencida por él, para que tome el paso que necesita dar, que es la obediencia al Señor. Amén. Y con respecto a lo que dijo el hermano Ramón de leer los versículos correspondientes, no es absolutamente necesario, dependiendo del caso. En muchos casos se han bautizado sin que yo les haya leído directamente de la Biblia los versículos, pero todo lo que les he dicho está en la Biblia. Ahora, cuando me toca como la hermana Marina me dijo, de esta persona pentecostal o pentecostés, yo con esa persona sí voy con Biblia en mano y voy viendo todos los versículos y comienzo desde un principio. Comienzo con, comienzo con Juan 3:3 y Juan 3:5 para que la persona ya vaya pensando en qué es lo que es nacer de nuevo de agua y del Espíritu y que se requiere de eso para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. De allí lo llevo por Marcos 16:16 y de allí y de allí por Romanos 10:9 al 10, Hechos 2:38, Hechos 22:16 que ratifica que el perdón de los pecados es en el bautismo, en la misma conversión de Pablo, cuando él mismo se la narró al escritor de Hechos. Y de ahí Hechos 19 del 1 al 5, porque Pablo en 22:16 no habla del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo, él habla solamente allí del lavamiento de sus pecados. Pero en Hechos 19 del 1 al 5, ahí se ve que primero sí se pueden volver a bautizar, porque las personas dicen, no, pero es que sí, es un solo bautismo, pero es un bautismo correcto, es hasta que llegues al bautismo correcto, no es que solamente es un solo bautismo, porque entonces yo como católico ya no me hubiera podido bautizar porque ya me bautizaron, y no se trata de eso.
Y allí en el 19:1:5 habían discípulos, discípulos que se habían bautizado bajo Juan el Bautista para el bautismo de arrepentimiento, no para recibir al Espíritu Santo. Y lo recibieron allí con Pablo, bautizándose. Pero bueno, todo eso lo vemos posteriormente, ya nos hemos pasado bastante de la hora, pero vamos bien. Queridos hermanos, comentarios de parte de otros que no hemos escuchado hoy, el hermano Jesús, la hermana Arelis, la hermana Estela, ¿algún comentario? Sí, buenas noches. Muy interesante estos testimonios que estamos escuchando y la propia palabra del Señor que viene a reforzar toda conversión, porque en realidad todo cambio y toda transformación la produce el Evangelio y Dios, ¿verdad? Primeramente Dios, porque Dios es el que se encarga de escoger a los salvos. Y vemos que sí, en estos tiempos la mies es mucha y se necesitan muchos obreros que estemos preparados para esta labor. Sí, primeramente hay que orar y sé que en el grupo está planteada la reunión mañana en la mañana, devocional de oración y nos estamos animando para estar presentes si Dios lo permite mañana. Ok, muy bien. En los devocionales estamos estudiando un libro que se llama El Hacedor de Círculos. Entonces estamos analizando ese porque es un libro que está enfocado a la oración y ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros que hemos estado estudiando. Estamos apenas por el capítulo 11, todavía no terminamos el capítulo 11. Son 18 capítulos. Y de allí posteriormente vamos a entrar con otro libro del mismo autor, creo que es del mismo autor, que es 40 días, un devocional de 40 días sobre hacer círculos. Entonces vamos a profundizar en, en la parte de la oración. Entonces para muchos de nosotros ha sido de gran bendición. Por lo menos yo retomé, ya había retomado el ayuno, pero ahora estoy retomando ya la oración bien prolongada, con tiempos de silencio, tiempos de contemplación, tiempos de estudio de palabra y todo, que a veces se queda uno de lado, pero ya esto me está ayudando a mí personalmente y sé que a algunos también a, a estar más en oración. No andamos buscando la oración express, la oración rápida de así, sí, vamos a orar por los enfermos, sí, sí, Dios Padre Todopoderoso, sánale, cúrale y listo, ya. No, o sea, estamos buscando el reino de Dios verdaderamente en las oraciones, el reino de Dios y su justicia, y buscando la llenura del Espíritu Santo por ende. Entonces, sí, le animamos, hermano Jesús. En ese espacio tratamos y tocamos los temas que normalmente no se quieren tocar desde el púlpito, los temas que los predicadores evitan tocar. Ahí ya hablamos del grupo LGBT en una oportunidad. Y así, o sea, tocamos temas y por supuesto que no estamos de acuerdo en los muchos temas, o sea, tenemos opiniones divididas, pero eso es lo que nos enriquece porque escuchamos a cada quien y respetamos la posición de cada uno. Presentamos nuestras posiciones, por qué creemos una cosa, por qué creemos otra, eh, pero se queda la conciencia de cada quien y es parte, y así es como debe ser nuestro crecimiento. En amor, no, nos amamos en las diferencias, porque precisamente nadie es dueño de la verdad absoluta tampoco. Y vamos aprendiendo a lo largo del camino. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? ¿Alguien más? Yo de mi parte agradecer la oportunidad de haber podido escuchar esta enseñanza y esperar seguir con ustedes, hermanitos. Muchas gracias. Bendiciones, hermana. Dios les bendiga. Sí, bendiciones.
Gracias al hermano William por haberle invitado. Qué gusto haberla tenido acá. Asumo que usted es de Quito también. Sí, mi hermano, Ok, de Quito. perfecto. Qué gusto. Cuando vengan a Ecuador, estamos gustosos en recibir. Amén, amén. Yo viví 18 años en Ecuador hasta hace 8 años atrás que ya me vine acá a Estados Unidos. Ah, Y soy casado con ecuatoriana 36 años y 42 de novio, así que yo soy más ecuatoriano que venezolano a la hora de la verdad. ya. Qué bien, hermano. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Algo que no les haya gustado? ¿Algo con lo que no estén de acuerdo? Porque también nos gusta escuchar las posiciones encontradas para meditarlas, pensarlas. No todos aquí tenemos que estar de acuerdo ni aceptar lo que uno dice. Todo está sujeto a estudio, a profundización. Hermano Bernabé, cuéntanos algo, dinos algo, hermano, que de ti estamos cortos, estamos fallos de tus enseñanzas. Ah, bendiciones, hermano Daniel. Aquí aprendiendo, No, si usted aprendiendo está para mucho con enseñarme a todas mí, ¿de qué está las aprendiendo usted? Usted experiencias. está para enseñarme a mí. Las experiencias, hermano, eso enriquece. Sí, Así eso es. enriquece. Y es maravilloso ver cada experiencia de cada hermano, cada hermana y el conectarlo con el Evangelio. Definitivamente hay mucha sabiduría de Dios en cada uno, y eso pues cada día el Espíritu Santo va a ir perfeccionando, perfeccionando. Un grupo maravilloso, mi hermano, y hay que seguir para adelante, y se van a ver las maravillas, de eso estoy seguro. Y lo sobrenatural en la transformación, el proceso de transformación, eh, pues ese es el reto grande, es un reto mundial, de hecho, eh, sobre todo en las iglesias de Cristo, el poder mantener las almas es el tema discutido mundialmente, ¿va? El hecho de que lleguen las almas y puedan quedarse, que lleguen para quedarse a la iglesia. Y estos son, digamos, los inicios de poder ir madurando una forma y tener el discipulado pero hay que irlo afinando, ir teniendo ese conocimiento agudo, ¿verdad? Que lógicamente se obtiene el día a día, dentro de lo que es la oración, la práctica de la palabra que nos lleva a la santidad. Y eso pues se logra con la disposición que tenemos como hijos de Dios en esa búsqueda, en esa perseverancia. Y am, es muy interesante. Solo quiero hacer comentarios rápidos, generalizando de todo lo que se habló, hermano. Eh, en respecto a lo de que siempre a los que se evangelizan sacan la posición de, bueno, espéreme que voy a deshacerme de este pecado o a dejar este pecado para obedecer. Y se hablaba de la situación, el momento de Felipe con el eunuco, y ahí tenemos una pregunta universal que realmente nos deja muy claro eso, pues cuando el eunuco le pregunta a Felipe, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué impide que yo sea bautizado? Entonces, la respuesta fue
de Felipe no dudamos de la categoría, no dudamos de la, digamos, del nivel espiritual de este evangelista llevado por el mismísimo Espíritu Santo, ¿verdad? Al eunuco. Y la respuesta fue de él, si crees de todo corazón. No le dijo, eh, ¿mientes? No le preguntó, ¿estás casado? No le preguntó, ¿practica brujería? Ningún tipo de pecado, ¿verdad? Fue enfatizado, sino el hecho de que crea de todo corazón. Y procedió a bautizarle, pues. Entonces, esa es muestra, es un ejemplo muy práctico para aquellos que quieren detener el bautismo, porque es un tema muy delicado, ciertamente eso, el detener el bautismo. Tenemos que dejar que el médico, Cristo mismo dijo, yo vine para salvar, yo vine para, ¿verdad?, aquellos que están enfermos, porque los que están sanos no necesitan doctor. Entonces tenemos que llegar a Cristo tal cual, como estemos, y dejar que el poder de transformación, transformativo de Cristo, pues nos haga esa nueva criatura, ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Y ese es uno de los muchos tips, uno de los muchos misterios. No sé qué hermano estuvo hablando o fue la hermana de los misterios que encierra el Evangelio. Y uno de ellos es esto, pues tenemos que no detener el bautismo, no detener la fe, ese deseo genuino que nace, ¿verdad?, de las personas el querer ser bautizado. Y a veces pues no tenemos cómo responder eso. A veces yo me he hallado con hermanos que me dicen, mire, no está casado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí está la respuesta de un evangelista de los inicios, ¿verdad? Entonces, quería compartir eso con ustedes, hermano. Sé que no Muy hay bien. mucho tiempo. Muchísimas gracias, hermano Bernabé. Y Arnoldo, el hermano Arnoldo quería comentarnos algo, y el hermano Arnoldo también tiene sus grandes experiencias, que ha bautizado inclusive a brujos, a personas practicantes de la brujería, que han hecho pacto con Satanás. Hasta eso el hermano Arnoldo ha tenido experiencia. Hermano Arnoldo, bendiciones. Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Levanta la mano si me escucha bien. Amén. Gracias, mi hermano Daniel. Un saludo a mis hermanos de aquí de Venezuela, Barinas. Estamos muy contentos con esta conexión, una conexión poderosa. Gracias, mi hermano Daniel. Dios te está utilizando grandemente, rompiendo paradigmas y dando eurecas a todos nosotros, porque todos estamos aprendiendo aquí. Tú aprendes de nosotros aprendemos de ti y todos aprendemos de todo. Gloria a Dios por todo eso. Pues sí, contento con con toda la conferencia, el estudio que hemos escuchado desde que comenzaste a las 9:30 horas Venezuela. Estamos muy contentos. No se pierdan el próximo capítulo, hermanos. Esto viene hermoso. Yo escucho hablar a mi hermano Daniel y voy pensando aquí, no voy mal, no voy mal, porque me lo está mostrando con la Biblia. Y eso es poderosísimo lo que uno va viendo aquí. Pero parte de esa pregunta yo le haría a todos, ¿cómo predicaríamos el Evangelio sin Biblia? Vamos para allá, vamos para allá. Fácil, ¿Cómo fácil. tú vas? Yo lo hago a Y cada eso es lo que rato. vamos a aprender Yo aquí lo hago a nosotros cada hoy. rato. Y se Exactamente, convierten, y se y así convierten. es. Y es por eso lo son las grandes experiencias que estamos viviendo con todo esto, hermano, que vemos y dejamos actuar al Espíritu Santo. Sí, mucha Biblia, lea. A mí me gusta poner a leer a las personas, pero eso es el concepto de todo lo que estamos viendo aquí. Imagínense todos los hermanos que no tuvieron Biblia, ¿cómo le vamos a predicar a Jesús? Así como lo hicieron los hermanos del primer siglo, presentándoles a ese Jesús así hablado, como Pedro, como Esteban, que conversaba con todos ellos. Es una manera fácil de presentar el Evangelio a las personas.
orando mucho, mucha oración para que sea Dios quien trabaje a través de su Santo Espíritu en las personas que se van bautizando. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, hermano. Es Dios el que hace todo el trabajo. Él es el que hace el crecimiento. Y Él dejó su Santo Espíritu para eso, para convencer de justicia, de pecado y a la persona entienda que el Evangelio es la única salida, que vale muchísimo. La persona vale muchísimo porque el Hijo de Dios dio la vida por ella. Y nosotros se lo tenemos que presentar de una manera fácil y sencilla. Ese Evangelio es fácil y sencillo. A veces lo podemos hacer engorroso. Los animo también. Aprovecho la oportunidad, hermano Daniel, para mañana. Dame la hora de Estados Unidos, hermano Daniel. Mañana a las 7 es. Bueno, nosotros nos reunimos a partir de las 6:10 de la mañana, hora de aquí de Estados Unidos. En México serían las 5:10, en Venezuela serían las 7:10. A partir de allí nos empezamos a reunir para la oración. Y Amén. a las 7 horas de nosotros, 8 horas de Venezuela, estamos comenzando, aproximadamente esa hora, estamos comenzando El hacedor de círculo. con el análisis sobre el hacedor de círculos, sí. Los animo, hermanos, los que no han conectado. Mañana va a ser un tema, capítulo 11, lo mencionaste. Es la parte final de la segunda parte de este libro. Comienza con una tercera parte que es bellísimo. Pero este capítulo 11, hermano Daniel, y los invito a todos, habla sobre esa inquietud del cristiano. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? ¿Qué pasa con las oraciones? ¿Cómo puedo entender eso si Dios me está escuchando o no me está escuchando las oraciones? No se pierdan este análisis mañana. Va a ser bellísimo. Vamos a hacer círculos. Vamos a hacer círculos, pero con un evangelio sencillo, fácil, sin ponerle alcabalas, decimos aquí en Venezuela. Yo, Arnoldo, digo, no le pongan alcabalas a las personas para que se acerquen al reino. No somos nosotros que vamos a cambiar a las personas. Es Dios a través de su Santo Espíritu, es Cristo quien va de esa fortaleza en la persona. Dios le bendiga grandemente y muy bella. Vi el video del lunes pasado. Voy a ver este video también otra vez porque me gustan las conversaciones que hay. Y adelante, no se pierdan el lunes. Lo esperemos mañana a las 7, 8, no sé, hora de su país. Dios le bendiga, los amo mucho a todos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Arnoldo. Bueno, ya tenemos las 10:11 aquí en Estados Unidos, en Houston. Dios me los bendiga a todos y nos vemos entonces la próxima semana en este mismo canal y a la misma hora. Y los que se quieran conectar con nosotros en los devocionales o también en los estudios que tenemos de lunes a jueves, tenemos estudios a esta misma hora y en este mismo link. Todos los días tenemos Amén, estudios. amén, hermano, bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias por conectarse, hermana Miriam. Qué gusto tener Gracias, aquí a hermano. Casey, hermano Dios Mauricio. les bendiga, Bendiciones. hermanitos. Dios les bendiga, buenas noches. Ela, Buenas bendiciones. noches, hermanitos. Buenas Nos noches, vemos. hermano. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Un gusto. Bendiciones, hermano José. Dios les bendiga, hermanos, desde Honduras. Buenas noches. Bendiciones, Buenas hermana noches. Casey, hermano Diana, Ramón. Bendiciones. bendiciones. Bendiciones, un Cuídense gusto. bastante, mucho, demasiado. Chao, chao. Hermano Jesús, hermana Arelis, Chao, bendiciones. chao. Hermano Bye. Arnoldo, muchas gracias. Bernabé, qué gusto haberte tenido acá. Dios bendiga a Gracias, hermano. todos. Buenas noches. Cuídense. Amén, Buenas amén. noches, hermano, buenas noches. Muy lindo. Me Muy alegro lindo que le haya gustado, hermano.